agradecerles pues por la creación de este espacio denominado Filosofía Viva, viaje al corazón de las ideas. Nunca más pertinente tener la posibilidad de hablar sobre filosofía hoy. La filosofía está viva y a través de este tipo de espacios viajaremos al corazón de las ideas para poder entender y para poder descubrir cómo estas ideas nos han guiado y nos siguen guiando en los desafíos actuales. Creo que es muy loable tener esta posibilidad de encuentro entre el pensamiento clásico y lo que nos depara el mundo moderno. Bueno, creo que deberíamos haber hablado antes de este tema que me han planteado sobre Heráclito y Parménides. Creo que hubiera sido bueno hablar un poco sobre los filósofos presocráticos físicos reconocidos como los padres de las ciencias, ¿no? En el sentido más general de lo que se entiende ciencia. Pero bueno, espero que vamos a tener en otra oportunidad la posibilidad de hablar un poquito también de ellos. ¿Por qué es importante hablar de Heráclito y Parménides? Bueno, porque ellos han sido dos de los pilares fundamentales del pensamiento presocrático. Y sobre todo, el debate que han generado en torno al origen de todas las cosas nos presenta pues una perspectiva para pensar la realidad actual. Todos los sabios de la antigua Grecia, desde el siglo VII, se interrogaron acerca de qué es lo que todas las cosas tienen en común y qué diferencia hay, suponiendo que la haya, entre sabiduría e ignorancia. Es decir, el planteamiento de esta cuestión es lo que vamos a encontrar en los textos de Heráclito y Parménides. Pero además es lo que da inicio al nacimiento de la filosofía. ¿Por qué? Porque el nacimiento de la filosofía no consiste en otra cosa que en la sustitución de las explicaciones míticas acerca del origen del universo por una actitud más racional, por una reflexión más racional. Ustedes saben que la primera forma de entender el mundo y de entender la realidad de los primeros seres humanos fue precisamente el mito. El método de comprensión de esa realidad fue el mito. Entonces, lo que busca la filosofía es precisamente una alternativa de interpretación al mito. Y por eso es que los primeros filósofos griegos, llamados físicos, ¿no? Lo que buscaban era interpretar el origen de las cosas a partir de causas naturales.
Por eso se les llama físicos. Todos los físicos eran griegos, por supuesto, y eran procedentes de las colonias griegas. ¿Cuáles son estos filósofos presocráticos físicos? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes. Los tres eran de Mileto. Heráclito, que era de Éfeso. Anaxágoras, Pitágoras, Parménides, Empédocles. Bueno, esos son algunos, ¿no? La mayoría de estos filósofos físicos orientaron su reflexión precisamente hacia la búsqueda de la raíz, del elemento del que habrían surgido todas las cosas. Ellos buscaban la raíz primigenia de lo existente. Y por eso es que algunos decían, es el agua el elemento primigenio. Otros el aire, otros la tierra, otros el fuego. Pero fueron precisamente Heráclitos y Parménides los primeros en plantear la cuestión sobre en qué consiste existir. ¿Qué es el ser? Los físicos, es decir, los estudiosos de la naturaleza, conocidos como presocráticos porque eran pensadores anteriores a Sócrates. ¿Quién era Sócrates? Fue un filósofo griego que vivió entre el 470 y el 399 a.C. Estos filósofos físicos, como ya lo dijimos, estaban interesados en reflexionar de manera racional y entender cuáles eran las causas, los principios que daban origen a lo existente. A diferencia del mito que interpretaba el mundo y la realidad a partir de cosas fabulosas, de cosas fantasiosas, podríamos decir. Los físicos, en cambio, estaban realizando un análisis racional de los fenómenos naturales. Ellos creían que lo que daba origen a lo existente era un elemento único, en algunos casos, o podría haber sido también una pluralidad de factores en otros casos. ¿Qué preguntas eran las que preocupaban a estos pensadores? Eran preguntas que tenían que ver con la cuestión del saber. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué se puede decir no de las cosas que hay, sino del hecho de que hayan cosas? ¿Qué es lo que todas las cosas tienen en común? ¿Qué es lo que se encuentra en el fondo de todas las cosas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso principal o primero a lo que se llega en último lugar en el ejercicio de penetrar en las cosas? ¿Qué define las cosas como tales? ¿Cuál es el requisito o condición que debe encontrarse en una cosa por el simple hecho de ser cosa? ¿Qué condición previa y necesaria tiene que cumplir un X cualquiera para formar parte del conjunto de las cosas? Como pueden ver, la mayoría de ellos estaban interesados, estaban preocupados por el principio
de todas las cosas. Lo que estaban buscando era eso, el principio de todas las cosas, o lo que ellos llamaban el arjé, ¿no? El arjé, el principio de todas las cosas, el comienzo, el inicio, lo que es principal, lo básico, lo elemental que hace a una cosa, que hace que la cosa sea. Esa era la preocupación fundamental. Y cada uno de ellos entonces ha ido aportando reflexiones y desarrollando sus hipótesis y sus teorías relacionadas con aquellos elementos que creían que eran el principio. Pero en este caso no vamos a entrar a ver en detalle cada una de esas elucubraciones. Bueno, en este programa quieren que hablemos sobre Heráclitos y Parménides. A ver, Heráclito. Heráclito era de Éfeso. Heráclito vive entre el 535 y el 475 a.C. Y Parménides vive en el 530, más o menos en las mismas fechas porque ambos eran coetáneos. Ambos vivieron en la segunda mitad del siglo VI y la primera del V a.C. Casi no se sabe nada de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se conservan documentos. Las fuentes son muy escasas sobre este periodo de la filosofía griega. Pero, a ver, de lo poco que se sabe de Heráclito es que circulaban en ese momento un montón de anécdotas, más bien burlas sobre él, porque se decía que era un hombre gruñón, solitario, un hombre altanero, desdeñoso, y él permanentemente decía que prefería estar en compañía de los niños que con los adultos, ¿no? Él decía que el elemento principal de las cosas era el cambio, el movimiento, todo fluye, ¿no? Como el agua, todo fluye, todo está en constante movimiento. Y por eso se burlaban de él y le decían el filósofo llorón. Inclusive algunos dicen que paradójicamente murió de hidropesia, es decir, de exceso de agua en el cuerpo, pero no es un dato que esté confirmado, ¿no? Mientras que Parménides nació en Elea, una colonia de Grecia. Algunos de sus discípulos cuentan que el blanco de sus críticas y de sus ataques, como por ejemplo el Parménides decía que los hombres que nada saben, para referirse a sus contemporáneos, cuando él decía que los hombres nada saben, no era contra Heráclito que estaba hablando, sino contra los pitagóricos. Pero una de las cosas importantes que hizo Parménides fue redactar las leyes para Elea, que muchos las han alabado porque dicen que son unas leyes justas, ¿no? Entonces, no se sabe mucho de estos dos pensadores. Bueno, ¿qué más podemos decir? Que Heráclito escribió sus fragmentos, porque lo que se conservan de él son fragmentos
en prosa, mientras que Parménides escribió como poemas, un poema, ¿no? Lo que se mantiene, lo que se conserva es un pequeño fragmento de un poema de Parménides. Entonces, a ver, resumiendo, Heráclito afirmó que el arjé, es decir, el principio o el origen o el elemento de todas las cosas, es el cambio. El cambio, ¿qué quiere decir eso? Que todo está en un flujo constante, todo está en devenir. Por eso su célebre frase dice: no te puedes bañar 2 veces en las aguas de un mismo río. Esa metáfora famosa de Heráclito nos muestra pues el movimiento continuo, ¿no? No te puedes bañar nunca 2 veces en las aguas de un mismo río, por supuesto, porque ya no son las mismas aguas, ¿no? Porque ha estado en constante movimiento, en constante flujo, en constante devenir. Otro de los elementos de Heráclito es que, según él, el conflicto de los opuestos, como por ejemplo el día y la noche, el frío y el calor, serían la base, o sea, serían el principio que genera y sostiene la realidad, ¿no? Entonces, podemos decir que en Heráclito hay varios elementos. Por un lado, el cambio y el devenir, ¿no? El cambio y el devenir que tiene que ver con el movimiento, con el flujo, con el hecho de que nada permanece igual, todo está en continua transformación. La unidad de los opuestos, ¿no? La unidad de los opuestos, que para él son complementarios, no son contradictorios, y en base a eso hay toda una doctrina sobre la coincidencia de los opuestos. Y el tercer elemento es el tema de logos. El tema de logos. Heráclito es quien introduce el concepto de logos como un principio universal que va a ser precisamente el principio que va a regir el cambio. Es decir, que aunque las cosas parecen caóticas, el logos es la razón subyacente que va a dar coherencia al universo. Estos conceptos están en los fragmentos de un texto conocido como Sobre la naturaleza, así se llama la obra. Pero, como vuelvo a repetir, son fragmentos, ¿no? los que han sobrevivido al tiempo. En esos fragmentos hay algunos pensamientos claves, famosos de Heráclito, como por ejemplo que la guerra es el padre de todas las cosas, ¿no? Que el carácter de un hombre es su destino. Y el más famoso de todos es el que ya hemos visto, el que dice que no se puede entrar 2 veces en el mismo río. Bueno, Heráclito ha influido en varios pensadores posteriores, como por ejemplo ha influido en la dialéctica de Hegel. Hegel retomó la idea de cambio como motor del desarrollo histórico. Después, el énfasis en la lucha de opuestos también ha influido en enfoques modernos de sociología y ciencia política. También hay aplicaciones actuales del pensamiento de Heráclito, ¿no? Como por ejemplo el concepto de realidad líquida,
de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman habla de la modernidad líquida, ¿no? Que nos hace eco con lo que decía Heráclito, de que todo cambia rápidamente. Actualmente podemos ver que todo cambia rápidamente, ¿no? Las tecnologías, las relaciones humanas, las estructuras sociales, todo está en transformación y cambio. También podemos ver desde ese punto de vista el cambio climático, ¿no? La visión de Heráclito también se podría aplicar al cambio climático. Vivimos en un mundo donde los ecosistemas, las ecologías están en transformación. El planeta mismo, ¿no? Ya sabemos que el planeta es un planeta vivo, ¿no? El planeta está vivo, es decir, el planeta respira, el planeta se enferma, se puede morir. Y precisamente vemos cómo la actividad humana está pues transformando la vida en el planeta, ¿no? Y precisamente porque el planeta cambia constantemente, la historia del hombre, la historia de la humanidad, es una historia de adaptación, de flexibilidad, ¿no es cierto? Hemos tenido que irnos acomodando, adaptando a esos cambios, a ese devenir. Y otra de las aplicaciones o de las interpretaciones actuales de Heráclito podemos verlo pues en la resiliencia, ¿no? La resiliencia ante la incertidumbre. Heráclito nos recuerda que el cambio es inevitable. En un mundo lleno de incertidumbres como el que estamos actualmente, de incertidumbres, de hastío, de nihilismo político, económico, tecnológico, el pensamiento de Heráclito nos invita pues a aceptar y a aprovechar el dinamismo, ¿no? Como motor del devenir. Entonces, la filosofía siempre nos va a alumbrar nuestro entendimiento respecto a nuestro presente. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de Parménides, Parménides sostiene que el arjé es el ser, a diferencia de Heráclito, que ya lo vimos, creía que era el cambio, el flujo constante. Para Parménides es el ser, ¿no? Y el ser para Parménides es algo eterno, inmutable, único. Y a diferencia de Heráclito, para él el cambio es una ilusión de los sentidos. Por eso dice que la razón nos muestra que el ser simplemente es y no puede dejar de ser. De ahí su famosa frase, el ser es y el no ser no es, ¿no? Esa frase nos habla precisamente de que el ser es inmutable. El cambio y el movimiento son ilusiones creadas por los sentidos. Por eso es que para Parménides solo mediante la razón se puede acceder al conocimiento verdadero. De ahí que él hable de dos vías de conocimiento, la vía de la verdad y la vía de la opinión. La vía de la verdad como forma de conocimiento se refiere
a lo que puede ser conocido por la razón. Es decir, el ser es. Siempre ha sido y siempre va a ser, siempre será. Mientras que el conocimiento por la vía de la opinión es lo que percibimos a través de los sentidos, que para él es engañoso y limitado, ¿no? Entonces aquí claramente ya vemos las diferencias entre Parménides y Heráclito. Parménides critica el cambio, porque según él, el cambio implicaría que algo pasa del ser al no ser o viceversa, lo cual según él es, por supuesto, imposible, porque el no ser no existe, ¿no? La obra en la que está el poema filosófico de Parménides, titulado Sobre la naturaleza, también se conserva como fragmento. En ese poema se relata un viaje místico, donde una diosa, según él, les revela las dos vías del conocimiento. Y al igual que Heráclito, Parménides también ha influido en la filosofía posterior, ¿no? El Parménides es considerado el fundador de la ontología, por ejemplo. Y su pensamiento además influyó a Platón, Aristóteles. Y su visión racionalista también ha sido la base de la filosofía moderna y sobre todo de la lógica, ¿no? Ahora, si vemos actualmente, ¿cómo podríamos interpretar este pensamiento de Parménides? Diríamos que hay una búsqueda, ¿no?, de fundamentos éticos, sobre todo en un mundo en constante cambio. Parménides nos invitaría a reflexionar sobre los principios inmutables. Por ejemplo, a reflexionar sobre los derechos humanos, sobre la dignidad, sobre la justicia, que se supone deben guiar nuestras acciones más allá de las ideologías, ¿no es cierto? Pero que en la práctica no ocurre de esa forma. También el pensamiento de Parménides nos invita a pensar en la sostenibilidad y la estabilidad, y, por ejemplo, en momentos de crisis como la actual, de crisis múltiple, pero sobre todo, como dijimos antes, de crisis ambiental, ¿no?, de crisis del planeta, de peligro de la sobrevivencia humana. Su pensamiento podría inspirarnos a una búsqueda de equilibrio y conservación frente a la explotación desenfrenada de los recursos naturales y frente a la agresión humana hacia nuestro hogar, nuestro hábitat, ¿no?, que es la Tierra, en este caso el planeta Tierra. Esta época de profundas transformaciones culturales, donde se buscan elementos identitarios como las tradiciones o la conexión con la naturaleza, etc., también puede ser alumbrado por el pensamiento de Parménides, ¿no? Sobre todo en los grupos o los colectivos que buscan identidad en un mundo globalizado. Aunque ahí se podría, a la luz de el pensamiento moderno, ya se podían hacer críticas sobre eso, pero digamos, sin hacer esa crítica, solamente viendo
la búsqueda identitaria, ¿no? Podríamos hacer eco con Parménides en el sentido de que para él el ser es, ¿no? Inmutable, eterno, no cambia. Entonces, es pues de mucha utilidad pensar en estos conceptos que nos han dejado estos filósofos. Y nosotros podemos también ver en Bolivia en particular cómo podríamos interpretar actualmente un pensamiento como el de Heráclito. Digamos en Bolivia, en el Estado plurinacional, ¿no? ¿Por qué estamos ante un Estado plurinacional hoy? Bueno, porque ha habido pues un gran cambio, ha habido un proceso de cambio, ha habido una transformación. Los movimientos sociales desde la década de los 90 han presionado, han empujado desde abajo hacia arriba para que se dé una transformación de un estado colonial hacia la transición hacia un estado decolonial o hacia una confederación de naciones que nunca se ha logrado, pero que es una utopía, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, se puede aplicar el concepto de cambio, de fluidez, de devenir de la categoría de Heráclito para entender el cambio en Bolivia, que no es un evento único, ¿no? Sino que el cambio es un proceso continuo, conflictivo, donde los opuestos, en este caso sería la visión colonial versus la visión descolonizadora, generan pues choques, confrontaciones, dinamismos, pero esos cambios, esos conflictos, esos choques tendrían que ayudarnos a avanzar, ¿no? Avanzar porque no vamos a volver al pasado, ¿no? Vamos a avanzar, tenemos que avanzar porque todo cambia, todo fluye, todo está en devenir y eso hay que aceptarlo. El concepto de unidad de los opuestos también nos sirve muchísimo en Bolivia, porque Bolivia es un país con profundas contradicciones y tensiones, ¿no? Tenemos contradicciones y tensiones entre lo urbano y lo rural, lo indígena y lo mestizo, entre visiones extractivistas versus versiones ecologistas, entre ideologías, en fin, somos un país complejo, abigarrado, chencoso, como dice la Silvia. Entonces, en esa realidad Heráclito pues nos invita a reconocer esas tensiones, no como obstáculos, sino como fuerzas necesarias para construir una verdadera pluralidad, ¿no es cierto? Un reconocimiento real y honesto de la diversidad y sobre todo un reconocimiento de las deudas sociales que tenemos con esa diversidad, que no las hemos saldado a pesar de haber intentado una transformación profunda y radical en la estructura política de Bolivia. Y en relación a logos, el logos, por ejemplo, podríamos aplicarlo en el pluralismo jurídico, ¿no? En Bolivia tenemos
la coexistencia de diferentes sistemas de justicia. Tenemos, por ejemplo, la justicia ordinaria, la justicia indígena, que aunque son conflictivas y no se ha logrado todavía clarificar la operatividad de estos dos ámbitos, es pues un intento de articular un logos común, ¿no?, que dé sentido a las diferencias culturales que tenemos en el país. Entonces, la pertinencia de los conceptos que nos brinda Heráclito son profundamente actuales, ¿no? Debemos aceptar que el movimiento, el cambio, el flujo siempre va a estar, es constante, y por lo tanto hay que moverse en ese devenir. Y como siempre, volviendo al tema de Bolivia, por ejemplo, siendo que Parménides nos recuerda la importancia de los fundamentos permanentes, en el caso boliviano, esto podría interpretarse, por ejemplo, como los principios inmutables de la Constitución del 2009, ¿no?, que reconoce a Bolivia como una nación con múltiples identidades, culturas, lenguas. Estos principios deberían servir como un anclaje en medio de todos esos cambios, ¿no? Podríamos agarrarnos ahí. Es decir, desde Parménides podríamos pensar en el ser como identidad inmutable, ¿no? Eso nos podría aportar, digamos. Entonces, si el ser es una identidad inmutable, entonces podríamos repensar nuestras naciones y pueblos ancestrales a la luz de esta mirada. También sus conceptos sobre la vía de conocimiento de la verdad y el peligro de las apariencias nos puede pues ayudar a distinguir entre el discurso político transformador y las demagogias, ¿no?, las demagogias ideológicas que perpetúan las desigualdades. O sea, no te puedes conducir en el camino del conocimiento por la vía de las apariencias o de la doxa o de la opinión, ¿no es cierto? Porque eso es un engaño. Y ahora que vamos a estar en un proceso eleccionario, con mayor razón, las organizaciones sociales, las naciones, los pueblos, tienen que poder distinguir cuál es la vía de la verdad, ¿no? ¿Quiénes dicen la verdad? Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, es ¿cómo podemos darnos cuenta? Bueno, porque seguro van a haber candidatos que van a proclamar discursos descolonizadores mientras mantienen prácticas económicas y políticas colonialistas, ¿no?, que reproducen el colonialismo interno, que reproducen la discriminación, que reproducen el Estado colonial, ¿no? Y sin embargo abanderan la descolonización, abanderan la despatriarcalización, cuando en la práctica hacen exactamente todo lo contrario. Van a haber discursos que vayan en ese sentido, como también van a haber discursos contrarios totalmente frontales, ¿no?, o frontalmente contrarios.
que no están de acuerdo con la descolonización, en fin, con los procesos, algunos procesos que se han planteado desde las naciones y desde los pueblos ancestrales. Entonces, la consideración de la vía de conocimiento, las vías de conocimiento propuestas por Parménides como la verdad y la doxa, la verdad o el peligro de la opinión, pueden alertarnos sobre la necesidad de hacer distinciones en relación a los discursos políticos. En el caso del Estado plurinacional, también nos puede colaborar Parménides en el sentido de que, según él, hay una unidad esencial que sostiene todo sistema, ¿no? Entonces, en el caso de Bolivia, a pesar de ser un Estado plurinacional que reconoce la diversidad, la idea de Bolivia como un solo país es lo que refuerza, ¿no?, la cohesión nacional frente a divisiones políticas o regionales que podrían aparecer. Entonces, resumiendo un poquito para no perdernos, vamos a enfatizar que para Heráclito, entonces, la visión del ser es una visión dinámica, en flujo constante, en devenir, en constante cambio, movimiento. Mientras que para Parménides, la visión del ser o de la cosa, ¿no?, es estática. El ser es estático, eterno, inmutable. Llega a ese razonamiento a través de la desconfianza en los sentidos, en el caso de Parménides, y en el caso de Heráclito, de la observación y la experiencia. Esto lleva a que para Heráclito la realidad sea gobernada por el cambio y el conflicto, mientras que para Parménides la realidad es única, es una única sustancia eterna.